¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Vamos a imaginar una situación de estas. Hay alguien que es ciego y necesita ayuda, que le guíen, un lazarillo. ¿Y quién se ofrece para ayudar al ciego? ¿Va a ofrecerse otro que también es ciego? ¿O deberá esperar la ayuda de alguien que tenga dos cualidades, por lo menos? Que vea, para saber encontrar los obstáculos, evitarlos, guiar correctamente por el camino seguro, etc. Y que tenga buena voluntad, ¿verdad? Porque no solo hace falta ver, hace falta querer hacer el bien también, guiar esa función, hacerla bien. Recordamos en la picaresca española literatura aquello del Lazarillo de Tormes, un mal lazarillo, ¿no? Pero bien, el problema del que habla aquí el Señor no es ese. El problema del que habla aquí el Señor es la ceguera que no se refiere a esto, no se refiere al problema físico, natural, de la ceguera de no ver, y que necesita ayuda el que no ve, y ayuda correcta. Porque si no, claro, un ciego que guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo, dice. O el que tiene una viga en el ojo. A ver, nadie tiene una viga en el ojo, ¿verdad? Es decir, que tengamos una mota, a todos nos puede pasar y bueno, pues hasta que sale la mota, bien. Y nos esforzamos por ver bien. Pero nadie deja que esa mota se haga un tronco. Nadie deja una y otra hasta que aquello es una viga, ¿verdad? Nadie. Pero claro, el Señor no está hablando de la vista natural, está hablando de la vista del espíritu, de la enfermedad del espíritu. Y la enfermedad del espíritu tiene que ver con el pecado. Luego es algo voluntario. Es decir, en el espíritu hay ciegos porque quieren ser ciegos. Porque quieren ser ciegos. Pero el problema no es este solo, su enfermedad, sino que esparcen su enfermedad. Porque estando ciegos, quieren guiar a otros. Se erigen en líderes para guiar a otros, al hoyo, claro. Pero no rectifican. O, teniendo la viga en el ojo, quieren solucionar el problema del vecino, cuando tienen uno muy gordo ellos. Es decir, ¿qué es lo que está manteniendo esta situación? Una soberbia descomunal. Porque la soberbia está en la base de la ceguera espiritual. Porque es voluntaria y si se mantiene esa situación de estar en el error y no corregirse, es porque la soberbia es la que está sosteniendo esa situación. Pero cuando no solo uno no quiere corregirse, sino que quiere corregir a los demás, quiere guiar a los demás, sin salir de su situación de engaño espiritual, la ceguera y la soberbia que la sostiene ya son de categoría descomunal. Bien, pues esto es lo que denunció el Señor, la hipocresía de los ciegos que se erigen en guías, que quieren que todos los sigan y quieren ellos gobernar, de los que tienen una viga y no quieren sacar su viga, creen que así está todo bien, que ven correctamente y quieren que los demás sigan el camino que ellos indican, cuando no ven nada, lo ven todo al revés. Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo. ¿Y cómo se hace esto? Alguien que quiere mantener esa viga, alguien que quiere estar en esa situación, porque repito, es voluntario. Es voluntario. El Señor le decía a los fariseos aquellos, vuestro pecado permanece, porque decís que veis. Decís que veis, por eso vuestro pecado permanece. Porque si reconocieseis vuestra ceguera, estaríais en condiciones de encontrar la sanación, la salud, de que yo pudiese ayudaros. Pero como decís que veis y no aceptáis mi palabra no prende en vosotros, no os puedo ayudar y vuestro pecado permanece, porque no os arrepentís. No os arrepentís. Y esto, el mantener una situación de engaño y no querer salir de ella, es algo que trae consecuencias catastróficas, sobre todo no solo para la persona, que ya es algo catastrófico, porque solo tenemos un negocio en esta vida, que es
nuestra salvación o condenación eternas. Y si escogemos un camino equivocado, ¿qué significa? Que estamos arriesgando todo lo que tenemos. La condenación para siempre. Luego esto es capital. Recuperar la vista a tiempo es capital. Pero es que además, todavía peor, no solo es que alguien se encamine hacia el precipicio y no corrija el rumbo, sino que quiere guiar a los demás al mismo lugar. Y quiere además corregir a los demás cuando él es el que necesita la mayor corrección. Es decir, se erige en juez injusto, claro, porque un juez juzga con justicia, con verdad. Pero un ciego que no ve la realidad, estamos hablando en el espíritu, ¿cómo puede juzgar una situación? Pues, lógicamente, si no hay fundamento, es decir, si no hay justicia porque no hay pruebas, no hay veracidad, no hay lo que sea, lo que se necesita para investigar y llegar a una conclusión sobre un hecho. Y además, no hay ley en la que se apoye, sino que juzga según su criterio, ¿qué hay? Injusticia, maldad, no hay más. Entonces, ¿cómo puedes decirle a tu hermano lo que sea cuando tú tienes un problema muy gordo? El Evangelio es muy claro, y nos lleva a examinarnos a nosotros mismos, si estamos actuando correctamente o no en nuestra vida. Si reconocemos nuestra propia ceguera, sea una viga, sea una mota, sea lo que sea el problema que tengamos, o creemos que vemos y que no hay ninguna necesidad de ayuda. Pero claro, la ayuda correcta del Señor, que no se nos meta por medio ningún advenedizo a decirnos lo que tenemos que hacer contra los criterios de la verdad, del Evangelio. Porque entonces, si seguimos a un ciego, pues no vamos a terminar muy bien, ¿verdad? La ceguera espiritual y la soberbia que la mantiene y la promueve. Una de las peores enfermedades que puede haber. Porque claro, el hoyo del que el Señor habla aquí puede ser un hoyo pequeño y pegarse un trompazo relativo. Y sufrir las consecuencias puede estar bien para que la persona reaccione. Pero cuando el hoyo es más profundo, y a lo mejor ya no se escapa, ya no sale de ahí, ya no tiene cómo salir de ahí. Entonces, lo que tenía que haber hecho era reaccionar a tiempo. Reconocer, humillarse, reconocer su mal, su enfermedad, para no arriesgar esa situación que a lo mejor ya no tiene remedio. Pues esto es lo que el Señor nos enseña, se lo decía a los discípulos. Mucho cuidado con la ceguera espiritual, mucho cuidado con mantener una situación de engaño voluntaria. Y es que el que no acepta consejos de quien los tiene que aceptar es porque no quiere corregirse. Gracias a Dios, el Señor, que lo hace todo bien, para mantenernos por el camino de la verdad y de la humildad, nos ofrece la ayuda del acompañamiento espiritual, de la dirección espiritual, el espejo de la verdad, de la palabra de Dios, para juzgarnos a la luz del Evangelio. Pero claro, quien no quiere verse en ese espejo, rompe el espejo, corta con su acompañante o director espiritual porque no le dice lo que le gusta. Y se rebela contra él y se erige en maestro. Dice, no está el discípulo sobre su maestro, dice el Señor. Pues nada, este mal discípulo se vuelve contra su maestro porque no acepta lo que le está diciendo, porque no le gusta. O incluso la palabra de Dios. Tantos que tergiversan hoy la palabra de Dios porque no les gusta el Evangelio, quieren otro distinto, otro a su imagen y semejanza, en vez de volvernos nosotros a la semejanza del Señor, manso, humilde, que hace el bien, todo lo ha hecho bien, decían de Él. Y lo que sale del corazón humano, lleno de pecado, son todas esas malas intenciones, maquinaciones, trampas y intrigas y divisiones y maldades. Esto es lo que sale del corazón humano. Pero aun teniendo todo eso dentro, todo ese incluso odio, en vez de vivir en el amor, la ceguera y la soberbia no permiten a la persona que está bajo ese problema reaccionar y buscar ayuda. Al contrario, todos los demás están mal, él es el que está bien.
Pues que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita buscar ese colirio que dice Apocalipsis, que no te das cuenta de que eres pobre, ciego, desnudo, miserable. Te aconsejo que te compres un colirio para ver, con la palabra acogida con humildad, con el consejo recibido con docilidad, para salir de esa trampa mortal, porque el hoyo puede ser muy profundo y ya no escapar. Y además, porque hay una responsabilidad muy grande por arrastrar a otros al error también. Pues que el Señor nos dé la humildad para caminar en la verdad, para ver nuestro propio engaño, para ver nuestra propia ceguera, para salir de esas trampas y seguir con docilidad, como hijos de Dios, como hijos de la luz, el camino de la libertad, que es seguir a Cristo. Así sea.